En comunicación ahora con el responsable de competencia, el director de competencia de la Asociación de Clubes de Básquetbol, Sergio Guerrero. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien. Bien, muy bien. Por suerte muy bien. Bueno, Sergio, la resolución de lo que es la Agencia de Deporte de Córdoba de avisar que no podía organizar la burbuja, ¿los tomó muy de sorpresa o de acuerdo a la situación epidemiológica de la provincia, ustedes ya venían imaginándose que podía pasar? No, en la esfera de diálogo y de conversación de las autoridades de Confederación, ADC y la Agencia de Deporte, estaban en contacto. Se esperó el viernes el discurso del presidente y las medidas que se tomaron. Se siguió conversando en ese aspecto a ver cómo venía todo el avance y la situación epidemiológica de la provincia. Así que había una conversación. Lo que pasa es que había, diríamos, dos entusiasmos. El entusiasmo local, por decirlo de alguna manera, de los intendentes, que ellos estaban dispuestos a seguir adelante con la idea, pero bueno, desde la Dirección de Deportes y desde la provincia se tomó una decisión más global y bueno, obviamente que están en su potestad para poder hacerlo. Seguramente. Bueno, y ahora, ¿cómo son los pasos para seguir? ¿Cuál se supone o cuál podría llegar a ser el plan B de la Asociación de Clubes? Bueno, en función de lo que se venía viendo y siguiendo en cierta manera un poco el análisis que hacía siempre el doctor Gripo, cuando nosotros arrancamos estas opciones, siempre uno de los materiales con los que contábamos y hablábamos que se había hecho, de los trabajos que se hicieron, fue un análisis de riesgo que está hecho en base a preguntas que se van autorrespondiendo y eso te genera una ponderación de toda la organización del evento. Es una herramienta sugerida por la Organización Mundial de la Salud y adaptada también por FIBA y adaptada por el doctor Gripo en este caso para las burbujas nuestras. Eso era, como él decía, un loop, es decir, siempre había que estar haciéndolo constantemente porque obviamente que la situación podía ir cambiando día a día. Y bueno, en función de eso, obviamente que la posibilidad de un plan B siempre estuvo vigente. La situación de un imprevisto siempre estaba vigente y bueno, habíamos iniciado conversaciones, tanto sea con las sedes que se postularon en su momento, tan Mar del Plata, San Nicolás, Corrientes, como ahora se modifica un poco el escenario epidemiológico de la capital federal y cuando empezamos nosotros todo esto, el interior del país estaba bien y capital era el foco de la pandemia y hoy nos encontramos en una situación inversa, es decir, con capital ya habiendo superado el pico más complicado, generando una apertura de actividades bastante fuerte y el interior con una fuerte restricción. Entonces, hoy parecería que para seguir con la idea de que podamos hacer la burbuja de nuestra liga y la burbuja de la selección en el mismo lugar para evitar el traslado de los jugadores, los hisopados de entrada y salida de las distintas cuestiones, viajes, etcétera, para jugar con la selección, lo más conveniente podría ser instalar las dos burbujas de la Conferencia Norte y Sur en Capital Federal. Sí, aparte tenés toda la parte de hotelería, traslados, muchos servicios sanitarios, tanto en público como privado, que me parece que eso beneficiaría llegado el caso de que se tuviera que necesitar, ¿no? Sí. Eso es parte de la infraestructura que siempre se pone en consideración. Así que, pero bueno, lo que nos llevó, porque tanto Mar del Plata en su momento, Corrientes o San Nicolás mismo eran ciudades que estaban aptas para hacer una burbuja, lo que nos llevó en aquel momento a tomar la decisión de Córdoba fue que teníamos las dos burbujas a muy poca distancia, los jugadores todos instalados ahí y la posibilidad de hacer el parate de esa semana para jugar con la selección. Claro. Ese mismo enfoque hoy Mar del Plata no da para hacer las dos conferencias, San Nicolás tampoco daría, entonces la verdad que hoy por hoy el mejor escenario posible es el de la capital federal.
En el caso, bueno, si se resuelve que es capital, ¿cuáles serían las canchas que se tomarían? Analizando especialmente el contexto, ¿no? Yo me pongo a pensar así en voz alta, San Lorenzo es ideal porque solamente tiene la cancha de básquet, no tiene otra cosa. Se complica un poquito más, no tanto obras, y después, bueno, Ferro tiene un polideportivo atrás, Boca no tanto, pero bueno, ¿cuáles serían las alternativas que están manejando? No, en principio las 5 canchas son posibles. Nosotros estamos requiriendo mínimamente 3 estadios, es decir, para hacer toda la rotación de juegos y entrenamientos. Mínimamente que la ciudad disponga de mínima para hacer estas 2 burbujas de 3 estadios. Sí. Así que en Buenos Aires hay infraestructura. Pensar también que se juega en canchas cerradas, así que mejor dicho, sin público. Sí. Así que con que la cancha sea apta para jugar al básquet con los requerimientos técnicos indispensables es suficiente. Así que hay canchas de la Liga Nacional y hay canchas, inclusive hay otras canchas en Capital. Está el CENAR también como un estadio que es factible. Y va a tener que ver esto un poco con la propuesta hotelera. Y dónde serían los hoteles, en definitiva, donde van a estar alojados los equipos, para tal vez ahí seleccionar los estadios, minimizando los traslados. En el caso de los clubes que son de acá, de Capital, también, me imagino que sí, pero te lo tengo que preguntar, ¿también van hoteles o pueden tener su propia restricción domiciliaria? No, la decisión que se ha tomado por ahora priva lo sanitario, y siguiendo el protocolo establecido, todos los equipos que participan entran dentro de la burbuja. Lo mismo pasaba en Córdoba cuando, claro, en el caso de Atenas Instituto, también se iban a estar alojados en los hoteles. En el caso del CENAR, ¿no genera una dificultad la cantidad de deportistas que hay en el CENAR entrenando ya, que van a participar en los Juegos Olímpicos el año que viene o en alguna clasificatoria? ¿No complica eso? Tenemos que analizarlo. En realidad no, porque vos tenés accesos separados. Se trata después de diferenciar y dividir zonas de acceso para lo que es el personal estrictamente de la burbuja del personal que no es estrictamente de la burbuja. Claro. Pasa lo mismo en cualquier estadio, con personal de mesa de control que va a estar entrando y saliendo de la ciudad y que no duerme en los hoteles, periodistas. Está bien dividido en el protocolo. Lo que sí se pide a los estadios, que tengan esa posibilidad de doble acceso y de zonas exclusivas. Bien, en el caso, tocaste el tema periodístico, ¿cuáles serían los periodistas, qué tipo de medios serían los autorizados a entrar para cubrir los partidos? Bueno, va a haber, como yo te digo, hay una diferenciación en cuanto a quiénes van a tener contacto con los jugadores y quiénes no. Ajá. La posibilidad de entrar a hacer su trabajo seguramente va a estar. Y esto tiene que ver un poco con el sentido común, y lo explica Gripo muy bien. Todo es una cuestión de riesgos. Es claro, decir, si vos llenás el estadio de periodistas, por decirlo de alguna manera, el riesgo sube. Si minimizás la cantidad de gente que entra al estadio, el riesgo baja. Entonces, lo que hay que tener es un sano equilibrio entre tener una buena difusión, un buen nivel de cobertura, sin poner en riesgo a los protagonistas. Está fenómeno. Quiero abarcar un tema que tiene que ver con las burbujas, porque vos hablabas de la selección argentina, que tiene que jugar 2 partidos, pero también está el partido pendiente entre Quimsa y San Lorenzo, que falta el tercer punto por la Champions, donde FIBA había propuesto o había dicho de jugar en Uruguay. Teniendo en cuenta el tema de las burbujas y los viajes, ¿no conviene más jugarlo dentro de la burbuja ese partido? Sí, sin lugar a duda. Lo que pasa que, bueno, FIBA necesitaba una definición, porque tiene también una cuestión de logística para emitir los pasajes de la gente que viene, los oficiales, los ejecutivos de FIBA, etcétera. Y bueno, necesita una definición con el suficiente tiempo como para generar todo ese movimiento.
Entonces, bueno, el viernes, diríamos, cuando no había respuesta todavía oficial, FIBA sugirió el traspaso de ese partido a Uruguay también de semifinal. De todas maneras, bueno, no están perdidas las esperanzas de que si nosotros conseguimos en las próximas 24 o 48 horas la autorización por parte, por ejemplo, de Capital Federal para hacerlo en Capital, se pueda jugar en Capital Federal y se pueda jugar en la Argentina, que sería lo más lógico, ¿no? Que los dos equipos argentinos terminen su serie, por lo menos jugando en la Argentina. Lo más lógico sería que se juegue en Santiago del Estero, pero bueno, atento a la situación, por lo menos que se juegue en Argentina. No, está, es lo que estamos intentando, pero vamos a necesitar una definición muy rápida en las próximas 24 o 48 horas. Sí, teniendo en cuenta que el gobierno nacional en su momento autorizó a que juegue la Liga Nacional y las aperturas que empezó a hacer a partir de esta semana el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, daría la sensación de que no habría problema eso, ¿no? Sí, indudablemente que nosotros, si lo pensás desde el punto de vista de que, aquí en Córdoba mismo, si lo pensás desde el punto de vista que iban a ir 400 personas, o 200 y pico a Córdoba y 200 y pico a Carlos Paz, pero 200 y pico de personas que van testeadas con test 48 horas antes, 48 se hacen otro test al entrar, que van a estar controladas, que tienen un protocolo bastante riguroso de funcionamiento, que van a estar encerrados en sus hoteles, que salen solamente para jugar y para entrenar. No da la sensación de que eso modifique la situación epidemiológica de la ciudad. Y en el caso de que hubiera algún contagiado, tampoco mueve demasiado la aguja de los requerimientos de una ciudad con 3 o 4 millones de habitantes. Es decir, no generaría o no parecería que genera. Pero bueno, indudablemente que son decisiones que se toman por un montón de variables, no solamente por esta, y bueno, y hay que respetarlas. Vos hablabas en el caso de que hubiera un contagiado, y no es lo mismo que haya un contagiado entre los jugadores que entre los árbitros o los comisionados de mesa. ¿Qué pasaría en el caso si existe un contagio dentro de un plantel? ¿Cuál es la decisión protocolar que tiene prevista la Asociación de Clubes? No, el protocolo lo establece claro, se controla, se aísla, los hoteles todos contemplan la zona de aislamiento, no solo para el contagiado confirmado, sino para el caso sospechoso, que hoy por hoy caso sospechoso es un dolor de garganta, ¿no? Claro. Es decir, un jugador que se levanta con dolor de garganta en una etapa normal era un paracetamol y a jugar a la noche, y sí. Ahora tenés dolor de garganta y vas a tener que estar encerrado, supervisado y seguramente con un hisopado nuevo y volver a que te dé negativo para volver a entrar a la cancha. Perfecto. Es decir, que eso está contemplado que es así. En el caso de que se confirme el caso, que ese sospechoso se transforme siendo en un positivo, se aísla a su compañero de habitación, por ejemplo, y después se trata de controlar y monitorear al resto, pero no es que se sale corriendo a parar todo el equipo, a parar todo el juego, a parar los rivales. No, se va teniendo un ojo clínico, diríamos, y observatorio sobre la situación, pero sin que genere una situación de pánico. Fantástico. Bueno, quería, antes que nada, vamos a suponer que se resuelve, no sé, martes, miércoles, jueves. ¿La fecha se mantiene, 1 de noviembre, comenzar la Liga Nacional? Hoy estamos con la fecha del 1 de noviembre, sí. Bien. Sí. Y si se confirman estos términos, nosotros tenemos esperanza de poder comenzar el 1 de noviembre y poder terminar el 20 de diciembre sanamente toda esta situación. Bien. Todo lo que haga modificar esa fecha, como verás, ya se empieza a pisar sobre los días bastante más complicados, que son 23, 24, 25 claro. de diciembre. Está hablado, está conversado con la Asociación de Jugadores, hay buen diálogo y buen entendimiento por todas las partes, pero estamos haciendo todo lo posible para que no tener que pasar esa situación y poder dar por concluido el proceso y el campeón
de mitad de temporada el 20 de diciembre. Una de las cosas que me parece que se logró con esta pandemia, como me parece que nunca había sucedido en la historia de la Liga Nacional, es justamente la concordancia entre asociación de clubes, los árbitros y los jugadores, ¿no? Todos tomaron la misma cuerda y tiraron para el mismo lado. Sí, sí, indudablemente que la situación es extrema, es grave en algunos casos. Hay personal que hace 6, 7 meses que no trabaja y que por lo tanto no cobra sus aranceles. Y bueno, y se está valorando por el otro lado también todo el esfuerzo que están haciendo los dirigentes de los clubes en este esfuerzo, en este momento de poner los equipos en cancha, de ponerlos a entrenar, de hacer viajar los jugadores, de renovar los contratos de alquiler, de absorber los costos, los hisopados locales que cada uno les ha pedido para incrementar su presupuesto habitual. Todo en pos de que se empiece a jugar sin tener, como ves, la certeza plena de que se va a poder. Es decir, es una esperanza, es una ilusión y se está haciendo todo un gran esfuerzo por parte de los dirigentes de poder llevar adelante. Y creo que eso ha sido muy valorado por todos los demás estamentos, como vos decís, y por eso que indudablemente se han puesto todos a tirar del mismo carro, sin lugar a dudas, y se le ha hecho bien. Fantástico. Antes de cerrar con Liga Nacional, porque me quedan 2 o 3 cositas más, vos hablás del campeón de esta parte de la temporada. La próxima parte de la temporada, donde deberían jugar los equipos que no son de la misma conferencia, ¿está previsto que sea en burbuja también? Si se puede viajar, que bueno, ya se nos van achicando los plazos, estaríamos pensando en hacer la posibilidad de viajes y jugar cruzados los del norte contra el sur, sus 20 partidos extras y completar la temporada inclusive con playoff. En el caso de que no se pueda viajar, probablemente se tenga que repetir una burbuja similar, que se vuelvan a juntar los del sur con los del sur y los del norte con los del norte, pero a posteriori de eso concluir el campeonato con la suma de la tabla de posiciones de las 2 burbujas y tal vez algún encuentro más reducido posteriormente a ese, para jugar una serie de ronda de playoff de 1 contra 8, 2 contra 7, claro. 1 contra 4 y 2 contra... a 2 o 3 partidos, es decir, una secuencia de juego muy rápida, que se encuentren en un lugar, que jueguen 2 o 3 partidos seguidos de tipo playoff, y resolver en ese caso el campeón del año. Ahí está, claro, por eso te quedarían 2 campeones ahí. Claro, en realidad este primer campeón es como es lo mismo que el campeón de mitad de temporada que sacábamos antes, que era el campeón del Super 20, pero sí, esto está dentro de la Liga Nacional. Claro. Es decir, es como para concluir esta mitad del año con una premiación, básicamente, ¿no? Bien, en los torneos de Liga Nacional estaban las clasificaciones a los torneos internacionales. Ya está cerrado que para la próxima Champions, que va a arrancar en enero, creo, ya están los 3 clasificados, digamos, se repiten los 3 de la temporada anterior. Sí, FIBA sugirió que atento a que no se habían concluido y había procesos no completos de competencias, sugirió y propuso que diríamos, una suerte de invitación a los mismos equipos argentinos de la temporada anterior, y que si alguno por algún motivo no desistía de la invitación, bueno, correr así sí hay una suerte de traslado a una tabla de posiciones especial, ¿no? Rara, que podría haber hasta donde se había jugado. Pero bueno, los 3 equipos argentinos ya han confirmado la participación en la próxima Champions: San Lorenzo, Quimsa e Instituto. ¿Y en el caso de la Sudamericana también se repetiría el mismo esquema? No, la Sudamericana ya ha decidido que no se juega. Ah, perfecto, entonces no se juega directamente. Bien. Me queda una última consulta, pensando que el torneo va a arrancar cuando todavía no terminó México y todavía van a haber algunos muchachos jugando en Uruguay, en el Metro. ¿Cómo es la decisión para cuando regresen a la Argentina, que si se juegan capital, van a tener que ir capital? ¿Cómo está planteado el protocolo para cuando lleguen, el confinamiento que tengan que hacer y demás? No, el protocolo para la llegada al país va a ser el protocolo similar al de cualquier extranjero, o mejor dicho, cualquier argentino que entra al país. Es
corre por cuentas de migraciones y el departamento específico. Una vez que se complete esa fase, para entrar a la burbuja entra como cualquier recambio que está previsto dentro del protocolo nuestro. Es decir, una vez que la persona esa ya puede circular por el país, ahí puede entrar a la burbuja. Para entrar a la burbuja tiene que entrar igual que entraron los jugadores en el inicio. Un hisopado 48 horas antes y el hisopado al llegar a la ciudad. Sí, no, yo te preguntaba porque sé que algo cambió del protocolo en lo que es ingreso a la ciudad. Creo que ahora ya son, me parece que 10 días de confinamiento, no 15. Correcto. Sí, bueno, en ese caso van a tener que cumplir exactamente eso para, como yo te digo, liberarse de la situación de que vienen del extranjero. Claro. Una vez que se liberan de la situación de que se ponen en igualdad de condiciones con una persona que estuvo en el país, ahí tienen que hacer lo mismo que hicieron los jugadores nuestros. Hisoparse 48 horas antes y entrar después a la burbuja. Sergio, ¿alguna cosita más quisieras agregar? No, como siempre agradecerte por la posibilidad de difusión y todo el trabajo que ustedes hacen y nada, repetir que estamos en esta situación extrema, rara, extraña, pero sin bajar los brazos e intentando que el básquet vuelva a su actividad. Como dijimos siempre, tal vez no va a salir el mejor campeonato, no va a ser desde lo deportivo lo más justo posible, pero hoy por hoy la prioridad es reiniciar la actividad. El valor competencia justa está en tercer escalón. Primero es la salud o lo posible desde lo sanitario, lo segundo es lo económicamente viable y después lo tercero es armar el mejor campeonato posible, dadas los otros dos valores iniciales que te comenté. Gracias a vos por el tiempo, Sergio, porque sabemos que están todos los dirigentes a las corridas, especialmente después de la novedad del fin de semana, así que gracias por el tiempo y gracias por la charla con nosotros. Gracias, Alejandro. Saludos. Ahí estaba Sergio Guerrero, el responsable de competencias de la Asociación del Club de Básquet.